Muy bien, muchísimas gracias, Patti. Es un gusto estar compartiendo este foro y este webinar con Jenny, contigo, Patti, con Luis. Y bueno, yo me voy a centrar, ya que Jenny nos habló de los datos generales que hemos encontrado en este estudio de Latinoamérica, que Luis ha puesto el foco de manera general en la sucesión. Yo voy a centrarme en las diferencias generacionales de la sucesión en América Latina. Y miren, ¿cuál es el panorama generacional? Ya Jenny nos decía que son cuatro generaciones, la Silent Generation, nacidos entre 1925 y 1945, Baby Boomers, 1946-1964, Generación X, 1965-1980 y los Millennials de 1981 al 2000. Ustedes que nos están viendo, que son empresarios familiares, pueden ubicarse rápidamente en qué generación se encuentran, ¿verdad? En Latinoamérica, el CEO actual, fíjense, el 6% es de la Silent Generation, el 17% Baby Boomer, el 63% Generación X y los millennials representan el 14%. Si esto lo comparamos con los datos del mundo, podemos ver una diferencia importante, ya que en el mundo los CEOs actuales son en su mayoría baby boomers, ¿verdad? O la mitad, pues, son el 49%. Por lo tanto, esto significa que el 77% en América Latina están liderados hoy en día por la generación X y los millennials, mientras que solo el 44% lo hace en el mundo. Y esta es una diferencia importante que me interesa rescatar y destacar en este momento. Además, están mucho mejor educados, ya nos lo decía Jenny, el 80% de los líderes en América Latina tiene más de 4 años de estudio y el 39% de los millennials y la generación X tiene maestría y doctorado. Si estos datos los vemos en función a la permanencia, podemos encontrar que del director general anterior, del CEO anterior, el 31% se mantenía en el cargo por más de 20 años. Sin embargo, las siguientes generaciones nos han respondido que estarán menos tiempo en el cargo. Y esto quizás se deba a las características de las propias generaciones. Por ejemplo, la generación X tiende a ser más independiente, más emprendedora, le gusta compartir mucho más ese liderazgo, mientras que la generación millennial es mucho más diversa, idealista, consciente, pero también le interesa estar hacia las nuevas experiencias o viviendo nuevas experiencias continuamente. Por otro lado, la edad planeada de retiro de estos directores generales, es decir, cuándo piensan dejar el puesto, fíjense que el 3% en América Latina planea retirarse antes de los 50 años, el 15% entre el 51 y 60, 54% entre el 61 y 70, y más del 28% o el 28% más allá de los 70 años de edad. Sin embargo, el 68% de los millennials plantea que se va a retirar antes de los 50 años y el 49% entre los 51 y los 60 años. Entonces, todas estas diferencias generacionales nos lleva a preguntarnos qué significan estos datos para las familias empresarias en América Latina. Y mis reflexiones con relación a esto es lo siguiente, ¿verdad? La gestión de la sucesión y de la empresa en América Latina es distinta al resto del mundo. Y esto sin duda presenta una oportunidad, porque como ya lo han mencionado mis colegas Luis y Jenny, la transición, por lo tanto, no es urgente. Y esto es una oportunidad para las universidades, para que los que trabajamos en este apasionante mundo de las empresas familiares, es que se puede planear este proceso sucesorio, esta dinámica transicional. Es decir, hay una gran oportunidad porque no urge esta sucesión, dado
que están mucho más jóvenes los CEOs. En cambio, en el resto del mundo son baby boomers, la gran mayoría, y urge esa transición. Por otro lado, los datos nos sugieren que hay muchos mejores grados de desempeño en la generación X y los millennials que en la de sus antecesores. Y esto es muy importante porque entonces podemos esperar que las empresas puedan mantenerse en el tiempo creando valor. Y finalmente, sin duda, creo que estos datos nos demuestran o podríamos esperar, ya lo veremos en las muchas otras investigaciones que estamos realizando sobre la pandemia, que estamos mejor preparados para enfrentar la pandemia. En muchos otros investigaciones y webinars que hemos tenido, se ha mencionado continuamente que el COVID-19 ha acelerado la transición y que cada vez las nuevas generaciones están tomando el puesto. Bueno, en América Latina de alguna manera ya está y vamos a ver si esto realmente hace una mejor manera de afrontar esta tremenda situación. Entonces, considero que tenemos un gran e importante reto que es el desarrollo de las competencias como familia empresaria. Ya nos decía Luis que es muy importante trabajar en el aprendizaje y en la transferencia de conocimiento y en la sucesión de que entre distintas generaciones. Pero solamente desarrollando estas competencias en los individuos, por un lado, luego en la familia como un grupo en ese saber hacer, para generar una organización sólida y fuerte y que se transforme en un beneficio a la sociedad de las familias empresarias. Creo que es este reto que tenemos todas las universidades para el logro del florecimiento intergeneracional. Es decir, cómo construimos familias empresarias sólidas, familias empresarias que tienen empresas que están creciendo y que están formando un, una familia armónica, una familia plena. Y creo que en este juego intergeneracional, mi propuesta no sería analizar a las generaciones por separado, sino que el gran reto que nos enfrentamos todas las familias empresarias es cómo trabajar juntos entre distintas generaciones. Creo que ese es el gran asunto porque como ya vimos, las generaciones o la edad y la esperanza de vida cada vez es mayor en las generaciones que estamos viviendo, por lo tanto las generaciones anteriores cada vez tienen una mayor fortaleza, tienen que aportar mucho más y las generaciones nuevas ya están ahí dirigiendo. Entonces, ¿cómo le hacemos para trabajar juntos? ¿Cómo le hacemos para realmente tener esas conversaciones difíciles? Y creo que esto es a lo que nos enfrentamos en América Latina. A mí me gustaría cerrar con esta frase de mi escritor favorito, Carlos Fuentes, en este libro del espejo enterrado, que tiene varios estudios sobre América Latina, y dice, el continente americano ha vivido entre el sueño y la realidad. Ha vivido el divorcio entre la buena sociedad que deseamos y la sociedad imperfecta en la que realmente vivimos. Hemos persistido en la esperanza utópica porque la memoria de la sociedad feliz está en el origen mismo de América Latina. Muchísimas gracias. He dejado y he querido hacer esta presentación de esta manera, muy breve,